Siguen supersalarios en organismos autónomos, incluyendo al Banco de México y el Poder Judicial. Pues sí, nosotros ya habíamos tratado este tema en Sin Línea MX y Crítico Político Oficial, pero nos habíamos enfocado al Instituto Nacional Electoral, donde, pues, cuando nosotros hicimos la denuncia pública por este medio y hicimos el análisis del tabulador salarial, pues descubrimos de que tienen compensaciones salariales que superan hasta en 10 veces el salario base del funcionario público. Primero. Segundo, que todos los funcionarios del INE, desde el más elemental hasta el consejero presidente, todos reciben compensación salarial. Ganan una cantidad con salario base y además se les da una compensación. En el caso de los consejeros, en ese momento fue en 2019-2020 que hicimos la denuncia, encontramos que la compensación salarial de los consejeros electorales era de 4 veces su salario base. Es decir, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, ganaba en ese momento un salario base de 44,000 pesos, nada despreciables, por cierto, 44,000 pesos, y ya después de impuestos ya le quedaba en 170 y tantos mil pesos mensuales, muy superior a lo que percibía y todavía percibe el presidente de la República, ¿no? El lunes, el procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, que siempre asiste a la conferencia matutina del presidente los días lunes, tiene la costumbre de publicar quiénes quieren los precios de las gasolinas, quiénes quieren los precios del gas, quiénes quieren los precios de la canasta básica, y le encargó al presidente del observador que se hicieron quiénes quién en los salarios de los, sobre todo de los organismos autónomos. Y en el gobierno, quién sí cumple y quién no cumple. Y luego, Nancy Flores de la revista Contralínea lleva la mañanera un artículo de su autoría, donde descubre también que hay unas triquiñuelas importantes en el Banco de México. Por cierto, dice su artículo, primera parte, aquí lo vamos a platicar. Y por si lo anterior no fuera suficiente, recordamos cómo en 2018, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, defendió, amigas y amigos, defendió que los jueces, magistrados y ministros y demás miembros del Consejo de la Judicatura Federal tuvieran salarios generosos, bajo el argumento de que, pues es que si no les pagas bien, pues se pueden corromper. ¿Y qué creen? Todos hemos visto lo que ha sucedido con el Poder Judicial. Ganan bien, tienen prestaciones muy superiores a las de ley y no conformes con eso todavía también se corrompen. Tenemos los dos últimos casos de feminicidio durísimo, el caso de Devani Escobar en el estado de Nuevo León, donde la primera hipótesis del Poder Judicial fue, no, pues es que Devani se saltó una barda y Devani casi se echó clavado en la cisterna de cabeza y se mató ella solita, casi, ¿no? Y ahorita recientemente tenemos el caso de Luz Raquel, en el estado de Jalisco, una mujer que deja huérfano a un niño autista, desafortunadamente. Ella fue quemada viva, presuntamente por uno de sus vecinos y amigos de quien ya la traía contra esta chica, Luz Raquel. La hipótesis del Poder Judicial de Jalisco, como la de Movimiento Ciudadano, fíjense la jalada y estupidez que dijeron que Luz Raquel se autoatentó a sí misma y se roció con alcohol y que se autoprendió fuego. Bueno, o sea, totalmente absurdo, totalmente estúpido. Bueno, Luis María Aguilar en 2018 todavía es ministro de la Suprema Corte, por cierto, pero en aquel tiempo era el presidente de la Suprema Corte, sostuvo, y aquí vamos a recordar sus palabras, sostuvo que los ministros, los jueces, ministerios públicos, que todos necesitaban ganar bien para poder hacer un buen trabajo, pero se ve claramente que no importa cuánto ganen. La enorme mayoría de jueces, magistrados, ministerios públicos, los propios ministros de la Corte, siguen, muchos, no digo que todos, hay honrosas excepciones, pero muchos siguen haciendo su trabajo con las patas, pero eso sí, siguen ganando bastante bien. Bueno, amigas y amigos, pues vamos a ver primero el tabulador que presentó, la tabla que presentó Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los salarios de los funcionarios públicos. Y siguiendo las instrucciones del señor presidente en lo que nos solicitó que analizáramos, hicimos el análisis basado 100% en fuentes públicas. Ahí tenemos las citas de todas las diversas páginas en las que cualquiera de ustedes puede hacer esta investigación, y ojalá más de un periodista se anime a echarme la mano para seguir investigando esto más a fondo, porque en algunos casos se pone
más complicado que en otros. Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debemos de ganar más que el señor presidente. Y esas son COFESE, Banco de México. Hoy deberían de poner el ejemplo los del Banco de México, INEGI, INE y el IFT, el de telecomunicaciones. Por eso los pusimos en dos columnas. Una columna en verde, que son los que cumplen con la ley, que cumplen con la Constitución, porque así está establecido en el artículo 6, ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación. Aquí está el artículo, muchas veces se dice cuál es el fundamento legal. El fundamento legal para decir que estos salarios son excesivos es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y también la propia Constitución, que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Y aquí viene el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Quiénes cumplen y cuál es el tope? El salario tope es de 136,700 pesos ya netos. ¿Es por qué? Porque esto es lo que gana el presidente de López Obrador. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasadita de lanza porque se puso su salario igualito al del presidente, pero pues no se pasa, ¿no? Está dentro de los marcos legales, ¿no? Secretario de Estado, 135,400 pesos. Director general del Instituto para devolverle lo robado, 134,000. Comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, 134,200. Director general del Banco del Bienestar, 133,000. La directora general del CONACYT, 132,000. Aquí tenemos al director general de la CFE, 132. Y así sucesivamente, amigas y amigos. Y los que menos ganan, el salario más jodido, y estamos hablando de lo más elemental. Esto es un análisis como que genérico, ¿no? Que es precisamente lo que le va a pues sí, recalcar Nancy Flores de la revista Contralínea. Oiga, pues es que ese análisis pues, fue muy somero, muy elemental, muy básico, ¿no? Y entonces contesta el presidente, pues es que no es que haya sido básico, es que simplemente al procurador del consumidor no le corresponde, pero viendo la infraestructura de análisis de datos que tienen, por eso es que me animé a pedirle que fuera él quien hiciera esta tablita y se investigara quién se cumple y quién no cumple. Los diputados federales, hay para reclamarles a los soberanos tarados que andan con su jalada de la moratoria constitucional, o sea, cobrar sin trabajar. Los diputados federales ganan ya neto 96,900 pesos mensuales. Y aquí está las senadoras de la República, 125,100 pesos mensuales. Y ojo, porque Xóchitl Gálvez en un space, ya ven que los fachitos andan mucho con los spaces en Twitter, dijo que ganaba 117,000 pesos mensuales, cuando en realidad, ojo con este dato, su salario real es de 125,100 pesos. Es decir, que a Xóchitl Gálvez se le olvidó decir que gana 8,000 pesos más de lo que fue a decirles al space de los fachitos que gana. Ojo con ese detalle. Y aquí vemos quiénes no cumplen. A ver, para no variar. Los consejeros de la Judicatura Federal no cumplen. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, qué raro. Ministros de la Suprema Corte y la gobernadora del Banco de México. Y ojo con este dato también, porque la gobernadora del Banco de México ya fue nombrada por el presidente López Obrador. Consejero presidente del INE, pobrecito, el cabroncito, la neta. Comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Comisionada presidenta del INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Presidenta del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El fiscal general de la República, ahí el señor Alejandro Gertz Manero. Muy lento para hacer su chamba, pero bien rápido para cobrar incluso más que el presidente. Y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ni más ni menos, ¿no? Algunos se pasan por poquito y otros sí se descaran cañón. Y aquí, ojo que no se incluye a los funcionarios del Banco de México, sino solo a la gobernadora del Banco de México. Bien, vamos a continuar aquí para ver lo que el procurador Sheffield nos comparte. Entonces, vamos a ver los que cumplen y los que no cumplen. Es el mensual después de impuestos.
el neto, el que realmente nos llega a la bolsa y no lo podemos gastar en lo que ocupemos gastarlo. Entonces, ese después de impuestos va incluido y prorrateado a lo largo del año porque es mensual, el aguinaldo, la prima vacacional. Lo hicimos de esta manera porque en muchos lugares tienen bonos trimestrales, bonos anuales y muchas cositas curiosas que a final de cuentas pues es dinero que tú lo recibes como funcionario y lo puedes gastar en lo que quieras. Para entenderlo y comparar peras con peras y manzanas con manzanas, lo sumamos todo y lo dividimos entre los 12 meses del año después de impuestos, y el sueldo del señor presidente es de 136,700 pesos, gana exactamente lo mismo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en consecuencia pues está cumpliendo porque no gana más. Los secretarios de Estado, 135,400, luego podemos ver cómo el director del CONACYT, 132,400, el de la Comisión Federal de Electricidad, el director general, 132,000 pesos mensuales ya netos, director general de Fomento Minero, 131,700, mi compañero director del INS, 131,600, de Conducef, 128,800, del Instituto Nacional de las Mujeres, 128,200, NAFIN, 127,000, del Servicio Postal Mexicano, 125,400, el director general de Pemex, de Petróleos Mexicanos, 125,400, eso sí es de subrayarlo, porque es la empresa más importante que tenemos en México del gobierno, y esos sueldos estaban, pero en la luna, ganaban más que ni las empresas internacionales, que ganan bastante más. El senador gana 125,100 pesos, el director general de Fonacot, 124,800, su servidor, 124,800 también, el director general del Instituto Mexicano del Petróleo, 124,100, un diputado, si es el presidente de la Junta de Coordinación Política, gana 97,900, mientras que los demás diputados federales, un poquito abajo, 1,000 pesos abajo, 96,900. Eso es lo que finalmente reciben las funcionarias, los funcionarios, pero vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal. Esos angelitos se llevan 286,600 pesos, más del doble que el presidente. El magistrado presidente de la Sala Superior, 286,500. Un ministro de la Suprema Corte, 284,500. La gobernadora del Banco de México, Amparada, y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente. Ella gana 248,500. El consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente, gana 240,500, poquito abajo del doble. La COFESE, 206,500, aunque ahorita está vacante. El IFT, 197,700, el comisionado presidente. 151,300, la comisionada presidenta del INAI. 149,700 de la INEGI, la titular, 146,600 el fiscal general de la República, ligeramente arriba del presidente, y también ligeramente arriba del presidente, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amparados 5 instituciones, y vamos a continuar por instrucciones del señor presidente indagando más a fondo en este tema para irles presentando las actualizaciones. Ojalá algunas compañeras y compañeros del gobierno federal con este ejercicio en la próxima presentación pues ya se hayan ajustado a cumplir con la ley. Muchas gracias. Pues como van viendo, amigas y amigos, estos salarios bastante excesivos, algunos por poquito, otros por más, pero el chiste es que pues no se puede estar siguiendo esta línea de salarios de esa magnitud. Si de por sí ya decir, en el caso decía del consejero del presidente del INE y los consejeros electorales también, salarios de 44,000 pesos, de 48,000 pesos, y que se les haga poco cuando el salario mínimo de este país está por ahí de los 5,000 y pico de pesos. O sea, ellos ganan 8 salarios mínimos, 8 veces lo que gana un trabajador. Y para decirlo todavía más crudo, Lorenzo Córdoba como salario base gana lo que 8 trabajadores mexicanos con salario mínimo, y a ellos se les hace poco. Pero ahí no paró. Esto fue el día lunes. El día miércoles asiste Nancy Flores de la revista Contralínea y le plantea al presidente: oiga, señor presidente, pues es que hay cosas que están bastante mal en esto de los salarios.
Y pues está pasando esto y esto y esto. Chequen lo que le dice Nancy Flores al presidente López Obrador, porque sí es de resaltar y es demasiado escandaloso lo que está sucediendo en estos llamados organismos autónomos, porque se escudan en esa autonomía para definir sus propios salarios y también definir sus prestaciones muy superiores a las de ley, entiéndase, privilegios. Entonces vamos a ver lo que denuncia Nancy Flores en la conferencia matutina del miércoles 27 de julio a propósito de los salarios de los servidores públicos. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, preguntarle si su gobierno tiene algún plan para que ya la austeridad republicana sea una realidad en todas las áreas de gobierno, en todas las instituciones y en todos los tres poderes. Esto se lo consulto porque, bueno, el lunes ya nos presentaron quién es quién en los sueldos. Sin embargo, pues es una revisión muy somera la que se hizo por parte del titular de la Profeco. Nosotros en Contralínea hemos estado revisando este asunto y resulta, por ejemplo, que si vemos sueldos brutos más prestaciones que tienen, en las prestaciones estamos hablando de que se autoasignan algunos de estos altos funcionarios de organismos autónomos y también del Poder Judicial, se autoasignan ciertos bonos trimestrales, le llaman un bono especial anual, un bono en el caso de las autoridades electorales por jornadas electorales, son bonos también, digamos, muy pachoncitos en términos económicos, y esto acaba resultando en sueldos muy altos. Por ejemplo, los ministros de la Corte y otros 30 funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos ministros, 11, ganan más de 400,000 pesos mensuales. Ojo, ministros de la Suprema Corte. ¿Cuál es la diferencia que vimos en los datos que presenta Ricardo Sheffield y los que lleva Nancy Flores a la conferencia matutina? Que Sheffield hizo únicamente la estadística del salario, o sea, lo que cobras por realizar tu actividad laboral. La revista Contralínea, y es como se debería de hacer, consideró otros factores que también reciben, pero que como no se reciben de manera frecuente, pues pueden pasar desapercibidos a la hora precisamente de calcular las prestaciones que reciben, los salarios, las percepciones económicas que percibe un funcionario público. Por eso decía, por ejemplo, aquí que los ministros de la Corte ganan 400,000 pesos, o sea, tienen su salario, ya lo decía aquí el procurador Sheffield, 280 y tantos mil pesos, y reciben más o menos unos 116,000, 120,000 pesos más en prestaciones mensualmente. Es el sueldo bruto y hay que verlo como sueldo bruto para que el pueblo mexicano se entere de que eso desembolsa el erario nacional. El pago de impuestos no es no nos están haciendo un favor a los mexicanos por pagar sus impuestos los altos funcionarios. Y, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial ganan 120,000 pesos más que usted cada mes. En el caso también del Banco de México son salarios tanto de la gobernadora como de los subgobernadores por arriba de los 350,000 pesos mensuales, y así nos podemos ir con cada uno de estos organismos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de la Transparencia, el INAI, en fin, todos estos organismos autónomos y también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ahí los sueldos ya brutos superan los 500,000 pesos, algo que no veíamos en esta lista, y son más, no son solo la cúpula de estos organismos, sino también otros funcionarios de abajo. En el caso del Banco de México, por ejemplo, tienen seguro de gastos médicos muy, digamos, no es gastos médicos mayores. Si se enferman de una gripe, van al servicio médico privado y les dan las medicinas para esa gripe, lo mismo que si tienen una cirugía mayor. Es decir, es un seguro de amplia cobertura, tienen choferes, tienen automóviles asignados, se les paga hasta la gasolina, los viáticos, en fin, absolutamente todo. Y ahí hay que recordar en el Banco de México que tanto la gobernadora como los subgobernadores, cuando acaben este encargo, van a tener derecho a esta pensión vitalicia, algo que ya se había quitado a los expresidentes y que el expresidente Ernesto Zedillo lo sigue cobrando del Banco de México. Su pensión vitalicia que tiene del Banco de México supera los 130,000 pesos mensuales, pero otros que fueron gobernadores de esta entidad, como por ejemplo Agustín Carstens o Guillermo Ortiz, ganan más de 300,000 pesos mensuales por esta pensión vitalicia, que no tiene que ver nada con la jubilación. Todos los mexicanos, mexicanas tienen derecho a la jubilación, pero en el caso de la pensión vitalicia, pues es otra cosa. Es decir, que aunque estos señores, estas personas ya no trabajan para el gobierno, siguen viviendo del gobierno.
Aquí hago una fe de erratas. Dije que Ernesto Zedillo ganaba 350,000 pesos por concepto de pensión del Banco de México. Aquí hago una precisión, no son 350,000, son 130,000 pesos, como bien lo acaba de decir Nancy Flores. Y no inventen. Cuando uno se refiere a austeridad republicana, no es que vamos a vivir todos como jodidos, ya no. Se refiere a que vamos a hacer un uso eficiente de los recursos públicos que son de todos los mexicanos y no los vamos a desperdiciar en gastos totalmente inútiles. Entiéndase, como dice aquí Nancy, coches, choferes, gasolinas, viáticos. ¿Qué son los viáticos? Que si tienes que ir a, no sé, a una reunión de trabajo no sé, a Texas, en Estados Unidos, si tienes que pagar avión, pues el Banco de México les paga el avión, por ejemplo. Si tienen que ir pensemos, no sé, aquí en México, ¿qué te gusta? Jalisco, a Guadalajara, a checar un dato con el gobernador Alfaro, y se quieren ir en Uber, pues piden el Uber y el Banco de México, pues es el que corre con el costo de la renta de automóvil por aplicación. O sea, a eso se refiere la austeridad republicana, a quitar todas estas cosas que deberían salir de nuestro propio salario. Yo me pregunto, ¿a quién de nosotros, de los que estamos aquí conectados, dentro de nuestro salario, cuando chambeamos y nos paga nuestra quincena, a quién le incluyen viáticos? O sea, pues vienes en transporte público, pues este es tu salario y esto es lo de tus camiones, tus combis, tus metrobuses, tus microbuses, lo que sea que tomes, lo de tu taxi, no sé. A nadie. Habrá alguna empresa que lo haga, alguna por ahí, pero es una empresa privada. O sea, la empresa privada puede determinar las prestaciones que así quiera. Ayer estaba yo viendo una vacante de trabajo en Bancomer, precisamente me metí a ver, pues, qué había. Y ojo, los cajeros de Bancomer, los que vas a la ventanilla y te atienden y te reciben depósitos y pagos, lo que quieras, en ventanilla, en el banco, tienen su salario base, pero tienen, por ejemplo, de aguinaldo, se les paga, bueno, según la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo se debe de pagar, el aguinaldo que debe recibir un trabajador es de 15 días laborales, ¿ok? En diciembre, de aguinaldo. Pero Bancomer, por decisión propia y como empresa privada que es, decidió ofrecer no 15 días, sino 60 días de aguinaldo, es decir, 4 veces más de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Bancomer sí lo puede hacer porque es una empresa privada, no depende del gobierno, no depende del gasto público. Pero estas instituciones, el Banco de México, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, pues dependen finalmente del gobierno. Aunque ellos tienen la pésima costumbre de decir que son autónomos, excepto en el financiamiento público. Ahí sí son parte del gobierno, ahí sí les conviene ser parte de la Administración Pública Federal, ahí sí. Pero no sé para rendición de cuentas o para ajuste de presupuestos, porque ahí sí somos autónomos. Bueno, vamos a dejar que ya que concluya esta parte, va a pasar a lo siguiente. Prebenda, que por 4, 5, 6 años que estuvieron en este encargo, se les da en el monto que pues ganaron al final. Lo mismo pasa con los ministros de la Corte y con otros funcionarios. Entonces, preguntarle eso, si existe algún plan para que la austeridad republicana sea una realidad en los 3 poderes de la Unión y también en todas las instituciones, en todos los organismos autónomos. ¿Qué se podría hacer al respecto? Porque por conciencia, pues ellos no lo van a hacer, están amparados. Ojo, y aquí está este detalle importantísimo. Lo dijo el procurador Sheffield, lo ha dicho el presidente, lo dice aquí Nancy Flores. Están amparados. ¿Qué es un amparo? Mucho ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo más importante en el cumplimiento del Estado de Derecho, lo más importante no es la ley, que lo más importante es la justicia. La oposición se lo devoró vivo, se lo comió y dijo que dónde deja las leyes, que se las pasa por el arco del triunfo, que le hacen lo que el viento. Ya saben cómo es la oposición. Pero lo que dijo el presidente y sostiene todavía es cierto. La propia ley considera que la justicia está por encima de ella misma, o sea, de la ley. ¿Cuál es la prueba de esta afirmación? Que existen los famosos amparos. ¿Qué es un amparo? Si lo decimos desde el México real,
Pues un amparo es un instrumento emitido por un juez para proteger a los funcionarios corruptos de los actos presuntamente ilegales que cometieron. No, yo no estoy amparado. Entonces, ¿por qué existen los amparos? En realidad, un amparo lo que hace es proteger a un individuo de la aplicación de una ley que puede provocar la violación de sus derechos. Entonces, si al aplicar cierta ley se están violando tus derechos, sobre todo humanos, te puedes amparar de esa ley para que no te afecte. Te puedes proteger de esa ley para que no violente tus derechos. Para eso sirve el amparo en esencia, pero la realidad es la que les acabo de plantear. El amparo existe para personas que lo pueden pagar, sobre todo para los funcionarios públicos. Se amparan, ya ven, como dicen aquí, ¿qué hicieron? Para que no les bajaran el salario, se ampararon, se protegieron porque consideran que es una injusticia. Pero aquí yo les digo, y no lo digo yo nada más, también lo dice la Constitución, eso de que nadie puede ganar más que el presidente está en la Constitución desde la década de los años 90. Creo que fue Ernesto Zedillo precisamente que lo puso. Nadie podrá ganar más que el presidente de la República, nadie. Solo un ignorante se lo estaría achacando al presidente López Obrador. Solo un ignorante, nada más. ¿Por qué? Porque pues, no conocen lo que dice la Constitución desde la década de los años 90. No es algo que al presidente se le ocurrió ahora en diciembre de 2018 cuando tomó posesión del cargo. Pues cámbiame este artículo de la Constitución para que diga que nadie puede ganar más que el presidente. Y había gente que así te lo ponía en redes sociales. Es que acaban de cambiar la Constitución. No, güey. Tú te metes a la página web de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, bajas el archivo PDF de la Constitución y en cada artículo, párrafo e inciso que se ha modificado, vienen en color azul las fechas en que se modificaron esos artículos, esos incisos, esos números. Y tienen todas las fechas que se les ha metido mano a ese párrafo, ese inciso, ese artículo. Hay párrafos que tienen 5 o 6 fechas, hay párrafos que no tienen ninguna fecha, o sea, que desde que se escribió la Constitución en 1917 nunca han sido tocados. Hay muchos que sí, que se han modificado. Entonces, esto de que nadie puede ganar más que el presidente no es algo que se sacó de la manga Andrés Manuel cuando tomó posesión del cargo. Es algo que existe desde hace muchos, muchos años. Y a estos funcionarios que se están amparando para que no se les baje el salario, básicamente se están intentando proteger para que no les bajen un salario que nunca debieron haber recibido. Y no digo que tuvieran que trabajar de gratis, simplemente digo que nunca debieron de haber ganado más que el presidente. Eso es de hace muchos años, repito, no es de ahorita. Entonces, esa es la cuestión, de que no conformes con haber recibido una cantidad de salario que jamás debieron haber recibido en esa proporción, todavía se amparan para que no se las quiten. Y lo más absurdo de todo es que todavía un juez les concedió el amparo y entonces el Estado mexicano está obligado a seguir pagando esos salarios exageradamente, como dijo Nancy Flores, pachoncitos. ¿Okay? Bueno, ¿qué dijo Nancy Flores en el artículo de Contralínea? Vamos a ver un extracto. Se publica, aquí está, artículo de Nancy Flores, el 24 de julio del 2022. La austeridad republicana, lejos está de llegar al Banco de México. A la gobernadora Victoria Rodríguez, el erario nacional le paga 364,000 pesos mensuales, mientras que el sueldo de cada uno de los 4 subgobernadores asciende a 352,000 pesos por mes. La Hacienda Pública paga vehículos, viáticos, choferes, gasolina de altos funcionarios, entre otras cosas. Al retirarse del cargo, los 5 integrantes de la Junta de Gobierno, sí, la gobernadora y los 4 subgobernadores, 5 funcionarios, tendrán garantizada una pensión vitalicia, o sea, de hasta que se mueran, como la que actualmente cobran del Banco Central el expresidente Ernesto Zedillo, Agustín Carstens, Alejandro Díaz de León, Guillermo Ortiz, y entre otros privilegios a costa del dinero del pueblo.
Dice, al cierre del 2022, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, habrá cobrado al Erario Nacional 4,370,000 pesos, a razón de un sueldo de 364,000 pesos mensuales. Este es uno de los más elevados en la administración pública y representa 217.2% más de lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene un salario bruto de 167,617 pesos mensuales. Aunque la Constitución mexicana indica que ningún servidor público puede ganar más que el primer mandatario. Amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir cobrando millonadas del presupuesto público, le siguen otros 4 integrantes de la Junta de Gobierno: Galia Borja, Jonathan Heath, Irene Espinosa y Gerardo Esquivel. Cada uno cobra emolumentos brutos de 4,234,840 pesos anuales, equivalentes a 352,903 pesos con 34 centavos al mes. O sea, es una auténtica grosería. Si tienen alguna duda, así es como se tiene que hacer. Ponen aquí una captura de pantalla de donde obtienen la información de la propia página web del Banco de México. De ahí la pueden sacar. Identificados con la clave de presupuesto JG1 para Rodríguez Ceja, JG2 para los subgobernadores, a estos no se les reconocen en la información oficial percepciones adicionales de dinero o especie gracias a sus salarios. No obstante, datos del propio Banco de México revelan que tienen asignados para su servicio desde asesores hasta choferes y se les asignan vehículos con cobertura total de sus gastos, gasolina, seguro y mantenimiento. Al respecto se apunta servicio de conducción de vehículos a los trabajadores que ocupen puestos de director superior o equivalente a estos conforme lo determine el banco. Además, cobran viáticos cada vez que salen de comisión. Por ejemplo, el 17 de diciembre del 21, el Banco de México pagó 4,068 pesos por gastos relacionados con la visita de la subgobernadora Galia Borja a la fábrica de billetes del Complejo Jalisco, a la que asistió junto con Alejandro Díaz de León, entonces gobernador del Banco Central. O sea, solo por ir, la señora cobró 4,068 pesos. Nada más por ir. Del 24 al 25 de marzo, esta misma funcionaria, Galia Borja, asistió a Acapulco Guerrero para participar en la 85ª Convención Bancaria de la Asociación de Banqueros de México, con el fin de compartir puntos de vista con otros bancos, centrales, organismos internacionales y autoridades financieras. El presupuesto público pagó 9,365 pesos en boletos de avión y viáticos de Borja Gómez. Y aquí vienen capturas de pantalla de los informes de la comisión por la que se pagaron estas cantidades de dinero. Podríamos decir pequeñas, sí, pero la realidad es que son cantidades que nunca se debieron de haber pagado. Ahora, pensión vitalicia para los 5. Otro beneficio que se reconoce oficialmente es que al término de su encargo, los 5 integrantes de la Junta de Gobierno se pensionarán de por vida con el sueldo que cobran al finalizar su función, aun cuando solo hayan laborado 4 años en esa institución. Es decir, amigas y amigos, que mientras un trabajador de banqueta como usted o como yo, tenemos que esperarnos hasta los 65 años para cobrar no una pensión, como dijo Nancy Flores, sino tener acceso al fondo de ahorro para el retiro, las famosas AFORES. Es decir, mi ahorro que yo fui haciendo desde toda mi vida laboral, solo lo puedo tocar de los 65 años de edad para adelante. ¿Cuántos años tuve que haber trabajado? Les pongo mi propio ejemplo. Yo empecé a trabajar cuando tenía 17 años. Desde ese momento empecé a cotizar en una Afore. Si me voy a retirar a los 65 y lo dudo, pero ya puedo tener acceso a mi Afore, 65 años menos 18 quiere decir que para tener acceso a mi Afore tendrán que haber pasado 47 años. Mientras estos angelitos sátrapas pueden pasar como máximo de 4 a 6 años para que tengan acceso a una pensión vitalicia para siempre, con solo 4 años de trabajo, mientras que un trabajador de banqueta tiene que esperar, como les dije, perdón, no son 47, son 48 años, porque empecé a cotizar en las Afores
desde que tenía 17 años. Es decir, antes de mi mayoría de edad, yo ya estaba empezando a guardar para mi retiro. ¿Cómo ven? 48 años habrán pasado para cuando a mis 65 tenga acceso a mi Afore. Y estos angelitos con solo 4 años, ya, con eso. Aquí vienen una serie de posicionamientos más. Aquí, bueno, vemos otro. Así, Victoria Rodríguez, Galia Borja, Jonathan Gil, Irene Espinosa y Gerardo Esquivel seguirán el camino del expresidente de México, Ernesto Zedillo, pensionado de forma vitalicia por el Banco de México y quien actualmente cobra en esta institución 121,763 pesos con 22 centavos mensuales. Aquí viene, híjole, esto está buenísimo. Chéquense nada más, aquí está. Dice, ejercicio 2022, fecha inicio del periodo 1 de enero de 2022, fecha de término del periodo que se informa, la información la consultada el 31 de marzo de 2022, estatus pensionado, tipo de jubilación o pensión, retiro, nombre y apellidos, Ernesto Zedillo Ponce de León, monto de la porción de su pensión que recibe directamente el Estado mexicano, 121,763 pesos, periodicidad del monto mensual. Responsable, dice gerencia, remuneraciones y beneficios. Fecha de actualización al 31 de marzo del 2022, fecha de validación de la información 11 de abril del 2022. ¿Cómo la van viendo? Ernesto Zedillo se puso muy generoso y ha presumido que él renunció a la pensión de expresidente. Pues a huevo que iba a renunciar, pues si ya tiene 121,763 pesos garantizados, se vería ya muy ojete estar cobre y cobre todavía la pensión que tenían de 205,000 pesos mensuales, más, ojo, más aproximadamente unos 300,000 pesos en prestaciones. A Zedillo, como dice aquí, se suman los exgobernadores del Banco Central, Miguel Ángel Mancera Aguayo, que cobra 338,000 pesos, Guillermo Ortiz Martínez con una pensión de 270,000, Agustín Carsten con una paga de 131,000, Alejandro Díaz de León, supuestamente con 26,370 pesos, aunque su último sueldo que cobró en diciembre pasado ascendió a 364,207 pesos con 90 centavos. O sea, hay 4 personajes exfuncionarios del Banco de México que tienen pensión vitalicia. Aquí ponen el ejemplo, ¿no? Lo que van recibiendo. ¿Qué prestaciones tienen los del Banco de México? A ver, aunque no se especifica si la actual gobernadora y los 4 subgobernadores cuentan con otros beneficios, en las condiciones generales de trabajo del Banco Central se enuncia que los servidores públicos del Banxico, activos, pensionados y jubilados, tienen derecho a que se les paguen diversos seguros privados, de gastos médicos, seguro de vida, seguro de retiro, seguro de cesantía de edad avanzada y seguro de vejez. El de gastos médicos, dice la nota, es de cobertura amplia y extensiva familiares, es decir, que si yo me caso y tengo hijos, también mi esposo y mis hijos. Y si es la misma lógica, por ejemplo, el Seguro Social, también pueden asegurar, además de la esposa o al esposo y a los hijos, pueden asegurar también a los padres, o sea, a los abuelos de los niños. ¿Y qué incluye? Bueno, este seguro de gastos médicos de cobertura amplia. Consulta médica general, consulta con especialistas, servicio de farmacia, servicio de especialización, servicio de cirugía, servicio de óptica, rehabilitación, análisis de laboratorio, aparatos de ortopedia. Es decir que si necesitas una silla de ruedas, solo tienen que pedirla. Si necesitan muletas, solo tienen que pedirla. Si necesitan algún tipo de prótesis, solo tienen que pedirla. Casa de convalecencia, casa de medio camino. Es decir, si alguien necesita recuperación con mayor atención y en casa no hay quien se la dé, pueden irse a una casita de convalecencia, que no creo que sea un servicio de interés social, casi. Para acceder a estos servicios, el banco ha habilitado un directorio general de opciones en la página al que ingresan beneficiarios para conocer hospitales, clínicas y médicos más cercanos a su lugar de residencia. Y aquí viene comunidad.banxico.org.mx. ¿Qué otros beneficios, qué otras prestaciones tienen? Adicional, los trabajadores del banco tienen derecho a solicitar diversos préstamos. Préstamo especial para ahorro de largo plazo, préstamo especial en caso de necesidad extraordinaria, préstamo especial para constitución de depósitos, préstamo a corto y mediano plazo con interés, préstamo a largo plazo con causa de interés para la compra, construcción o ampliación de casa habitación y para la compra de un terreno, préstamo también para el pago de primas de los seguros. Mira, hay humildemente a becas de estudio, escuelas ajenas al sistema educativo nacional, de capacitación y adiestramiento en territorio nacional o en el extranjero,
pago de inscripción, colegiatura, gastos de transporte, alimentos, hospedaje, equipo de cómputo, mira, hasta equipo de cómputo, y aquellos otros que el Banco de México autorice, créditos, beca para realizar estudios en territorio nacional y en el extranjero. Entre las prestaciones también están algunas como el pago con el erario de la nación a funcionarios del Banco Central, como el aguinaldo o gratificación anual, compensación por antigüedad, hasta un mes de salario con motivo de algún acontecimiento trascendental o inesperado no imputable al trabajador que le exija gastos extraordinarios que afecten su presupuesto familiar. Por ejemplo, si alguien fallece en la familia y tienes gastos de funeral, bueno, pues ahí está. Tú puedes decir, no, pues que esto me desfalco y el banco le repone. Otras prestaciones, ayuda mensual, fíjense, con 380 y tantos mil pesos se les da ayuda mensual para despensa por una cantidad equivalente al 12% de su salario mensual del trabajador y 12.5 para los sindicalizados. Fíjate bien, quiere decir que si la gobernadora del Banco de México gana, en números redondos, 384 mil pesos, quiere decir que su ayuda de despensa mensual asciende a, fíjense, 46,080 pesos. 46,000 pesos, amigas y amigos, de ayuda de despensa. Ayuda de despensa. En diciembre, servicio de comedor, bueno, ese se les puede pasar. En diciembre, mercancías que sean acordes a las fiestas de la época o numerario o vales de despensa, o sea, los regalitos para los niños, por ejemplo. Compensación relativa a ingresos en el año calendario derivados de prestaciones por viáticos, capacitación, adiestramiento, actividades socioculturales y deportivas, así como otros de naturaleza. No, ya. Trabajadores de menor rango. A ver, nada más esto, nada más este parrafito. O sea, diría Brosito, ¿no? A la perrada, ¿qué se les da? A los trabajadores de menor rango se determinan las siguientes prestaciones. A los que sean jefes de familia y perciban el salario mínimo bancario o el sueldo correspondiente al nivel inicial del tabulador del banco o su salario no exceda de dicho salario mínimo más de un 5% del mismo, tendrán derecho a que el banco les cubra un subsidio mensual por concepto de renta para su habitación familiar equivalente al 20% de la cantidad que paguen por concepto de alquiler, pero sin exceder el 5% del referido. Es decir, que si rentan una casa, por decir, en 10,000 pesos, el Banco de México les da 2,000 para la renta. Así nomás, de buena onda. Además, se les otorga ayuda de transportación nocturna para el desempeño de sus labores. Bueno, ese sí se los puedo entender. Compensación por concepto de alto costo de vida en zona fronteriza. Compensación para el pago de energía eléctrica durante los meses de temperaturas extremas. O sea, mucho frío, mucho calor. Compensación para los trabajadores que laboren en horario nocturno. Bueno, eso también pues, eso puede considerarse como justificado, ¿no? Compensación por adscripción a la actividad secretarial. Bueno, no, hombre, gasto global, qué barbaridad. El banco dice aquí, el Banco de México indica que destinará 1,835 millones de pesos a las remuneraciones de su personal, ahorita en 2022, y refiere además que en honorarios tendrá un gasto de 130 millones de pesos. Digamos que estos 1,835 millones son para la gente de contrato, de nómina, y para los externos, 130 millones de pesos. De acuerdo con esos datos, por impuestos y aportaciones patronales habrá desembolsado 515 millones de pesos al cierre de este año y 357 millones de pesos en servicios al personal. No, hombre, es un artículo bastante robusto y aquí viene una serie de consideraciones. Aquí viene, por ejemplo, qué tipo de gasto corriente, remuneraciones al personal, y vienen las cantidades, cuánto se les autorizó. Estas cifras son en millones de pesos, IVA incluido. Es decir, cifras en millones, dice, integración del presupuesto del gasto corriente e inversión física no relacionados con el mandato constitucional de proveer de billetes y monedas a la economía 2022. Gasto general, 4,538 millones de pesos. Solo por mencionar aquí alguno. Échense un clavado, amigas y amigos, para que lean con más detalle este artículo escrito por la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea. Y ya para cerrar, para que vean que esto no es vacilada, no es choro, ni es algo que me saqué de la manga, esta defensa de los supersalarios
Ya la había hecho el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día del abogado, el 12 de julio del 2018, es decir, 11 días después de que Andrés Manuel ganara la elección presidencial, Luis María Aguilar Martínez, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sale a decir que el Poder Judicial en general debe recibir buenos salarios para que no se corrompa. Vamos a escuchar cómo lo dijo el entonces consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. Chéquense nada más. Que tiene el gran privilegio y la enorme responsabilidad de formar parte y ahora encabezar el Poder Judicial de la Federación, como corona de esos mis 50 años de carrera judicial, que no puede confundirse con un sentido patrimonialista, sino de vocación por la justicia, expreso mi plena convicción de que la independencia del Poder Judicial es un componente esencial del derecho a un juicio imparcial y del Estado de Derecho. El requisito de la independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio que se les reconozca a los jueces en su propio beneficio. Ojo, dice, las percepciones y prerrogativas no es un privilegio. A ver, yo le pregunto al todavía ministro de la Corte, Luis María Aguilar, ustedes recibían hasta ayuda para comprar lentes. ¿No es eso un privilegio? Ayuda de despensa. Acabamos de ver que en el Banco de México reciben para ayuda de despensa una cantidad de, ¿cuánto dijeron? El 12% de la percepción salarial mensual, lo que equivale a que la gobernadora del Banco de México recibe una ayuda de despensa de 46,000 pesos. Y este tarado viene a decirnos que no reciben privilegios, que es parte de su quehacer. No, pero como digo, bien, pero bien tarados. Sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función como guardianes del Estado de Derecho. Se justifica que tengan que recibir esto porque son los guardianes del Estado de Derecho. Y yo me pregunto, ¿ese Poder Judicial en Jalisco fue guardián del Estado de Derecho para cuidar la vida de Luz Raquel? Yo me pregunto, ¿fue una protección del Estado de Derecho en el caso de Devani Escobar, en Nuevo León? Perdón, pero estos señores vivían y muchos todavía viven en una realidad alterna. Básicamente están diciendo, o me pagas bien o me corrompo. No, pues te pago bien. ¿Pero qué crees? Pues también me voy a corromper, ¿no? Digo, porque si me voy a desgastar aquí, pues que valga la pena, casi. Y de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Como tal, la independencia del Poder Judicial debería ser considerado por todos los ciudadanos y por todo órgano del Estado como una garantía de verdad, de libertad, de respeto a los derechos y de justicia imparcial, libre de influencias. ¡Wow! La independencia del Poder Judicial tiene que entenderse como una garantía de libertad, y etcétera, etcétera, y libre de influencias. Libre de influencias. Yo me acuerdo que cuando Enrique Peña Nieto iba a terminar su sexenio, el todavía ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, le concedió un amparo, o sea, una protección para el no ejercicio de acción penal. Es decir, para que no lo detengan y lo metan a la cárcel. El no ejercicio de acción penal, le concedió un amparo. Y como la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal de este país, pues no hay ningún juez más que otro ministro de la Corte que pueda tumbar un amparo de ese tamaño. Y viene aquí este señor Luis María Aguilar, el día del abogado, el 12 de julio del 2018, a decirnos que esto tiene que entenderse como una garantía de que el Poder Judicial es libre y que va a guardar el Estado de Derecho. Por favor, qué ridiculez. La independencia de los jueces no depende únicamente del recto actuar y convicciones propias de los juzgadores. Y me queda clarísimo. La independencia de los juzgadores depende también del que lo puso en el puesto.
Ahí tenemos, vuelvo a poner el ejemplo de Medina Mora, ¿no? Peña Nieto lo puso en el puesto, Medina Mora le pagó el favor con un amparo para el no ejercicio de acción penal. Ya ahorita afortunadamente se está deshaciendo porque se está comprobando que Peña Nieto pues no fue precisamente un baluarte de ética y moral y por eso tiene que ser por lo menos citado para declarar por los presuntos delitos por los que se le han señalado. Sino que está enmarcada en las condiciones favorables que lo permitan, no solo facilitándoles su trabajo, sino dándoles la necesaria seguridad de que serán respetados en sus decisiones, en su permanencia en el cargo, en su integridad personal, en tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas que le permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones ni internas ni externas que doblen la vara de la justicia. Como pongo aquí en el letrerito, ¿no? Que está aquí junto. En resumen, si no me pagan súper bien, me corrompo. ¿Pero qué creen? Que igual se corrompen. No, si de veras tan cañones. Y luego que les permitan las condiciones de retiro dignas. A ver, una pensión de ministro de la Corte está arriba de los 200,000 pesos. Mientras que yo, trabajador de banqueta, tengo que ahorrar de mi propio salario porque el patrón deposita en mi Afore, en mi fondo de ahorro para el retiro, deposita una cantidad de dinero que debería de estarme pagando, o sea, mes con mes, pero en lugar de pagármela, una parte de mi salario se va en el pago de la famosa Afore. O sea, mientras que yo tengo que ahorrar para mi propio retiro, yo, repito, yo, Rodrigo, tengo que ahorrar para mi propio retiro, los ministros de la Corte, no, ellos sin bronca, ¿no? Para que tengan condiciones de retiro dignas. Solo tienen que trabajar para recibir ese dinero 15 años, nada más. Ojo, la pensión del ministro de la Corte no es una recompensa por toda su carrera judicial. Es una recompensa por solo 15 años de toda su carrera judicial. Y aquí, por ejemplo, vamos a incluir, y pues ni modo, ¿no? La doctora Olga Sánchez Cordero, ella recibe una pensión del Poder Judicial y esa es la razón por la que Olga Sánchez Cordero no cobra un salario en la Administración Pública Federal. No lo hizo ni como secretaria de Gobernación y tampoco lo está haciendo como senadora de la República. No cobra un salario. ¿Por qué? Porque recibe la pensión de ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son exministros, siguen siendo ministros, pero están en la honrosa situación de retiro. Así se ha comprometido México al participar en la elaboración de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1985. Repito, las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de estos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable. Condiciones necesarias para un servicio público indispensable. Era necesario porque ya no es. Pagarles la lavandería, darles ayuda de despensa, pagarles hasta los lentes, pagarles vehículos blindados, choferes, gasolina, plan tarifario de celular. O sea, eso es indispensable según este tarado. Sí, es un tarado. Podrá ser muy ministro de la Corte y lo que ustedes quieran, pero es un tarado. Ineludible en un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa, pues tener buenos jueces, independientes y confiables, hace que la democracia sea real y efectiva y el Estado de Derecho deje de ser una utopía. La independencia del Poder Judicial es la que garantiza el equilibrio de los poderes, la defensa de la Constitución frente a la arbitrariedad de las autoridades y un freno a los atropellos de las mayorías frente a las minorías. Un freno a los atropellos de las mayorías frente a las minorías. Fíjense, ¿quiénes son las mayorías de este país? Los pobres, en sus diferentes etapas y la clase media, básicamente. La verdadera clase media.
No la clase media privilegiada como las del señor Max Kaiser o toda la bola de fachitos que andan haciendo ahí sus spaces, y en serio, porque un día yo lo escuché de uno de ellos, que se levantan con la mano en la cintura un miércoles, un jueves a las 9 de la mañana a desayunar, mientras que millones de mexicanos se están jodiendo la espalda para trasladarse a su lugar de trabajo desde las 4, 5, 6 de la mañana. No, pues hay fachitos que se levantan a las 9, a las 10 a desayunar con calmita y luego al gym. O sea, esos no son clase media, esos ya son clase altita. Sí, porque pararte a las 9 de la mañana con la mano en la cintura sin la necesidad de ir a chambear, pues está muy cañón, ¿no? Pues de qué vives, qué haces, a qué te dedicas. Me refiero a la clase media trabajadora, pero de veras trabajadora, esa clase media que se la rifa día con día, esa clase media que no pisa al compañero para poder aspirar a más. Esa clase media, esos pobres somos mayoría. ¿Y quiénes son las minorías? Los políticos, empresarios, clases privilegiadas, los ricos de este país. ¿Y qué dijo al final Luis María Aguilar? Para proteger a las minorías de los atropellos de las mayorías. Ándale, pues, chingate esta. Es neta. Y no lo dije yo, amigas y amigos. Usted lo acaba de escuchar de boca del propio, todavía, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. Lo escuchó de su propia voz en un discurso, en un evento oficial, diciendo que hay que proteger a las minorías de los atropellos de las mayorías, como diciendo, nosotros, Poder Judicial, nosotros, clase política, tenemos que protegernos a nosotros y a los de nuestra clase de los atropellos de las mayorías, o sea, de toda esa perrada del populacho, de los 30 millones de imbéciles que votaron por Andrés Manuel López Obrador, según ellos. Esa es la lógica que siguen estas personas del Poder Judicial. Esa es la lógica que siguen los panistas, es la lógica que siguen los del PRI, es la lógica que pretende seguir Alito Moreno. Cuando sale Claudio X González y dice, es que Andrés Manuel está destruyendo el país, sí, está destruyendo el país, está destruyendo a México, pero al México de los corruptos. Y qué gusto me da que así esté sucediendo. ¿Quiénes se manifiestan hoy por falta de justicia? Los riquillos, los que recibían beneficios, los privilegiados. Y si lo digo, es porque me consta. Como lo dije en la transmisión de la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de los salarios, de los honorarios. Yo un tiempo trabajé como prestador de servicios profesionales, emitía facturas y pagaba mis impuestos. Cuando había empresarios que con la mano en la cintura, pudiendo pagar impuestos y teniendo la obligación de hacerlo, simplemente veían cómo saltarse el pago de esos impuestos. O sea, qué injusticia. A mí sí, ciudadano de pie, a mí sí, cóbrenme mis impuestos. Ah, no, pero los pobres no, ellos no, generan empleo, como si fuera un favor. Y ellos son, porque muchos dicen, ya no es despacio, no. Hay que acordarnos porque el mexicano de a pie muchas veces es bien desmemoriado. Y hay que estar recordándonos entre todos quiénes son estos personajes. Acuérdense, van a ir a tocar sus puertas a Coahuila y al Estado de México para pedir el voto para las gubernaturas de estas dos entidades. En 2024 van a ir a tocar la puerta para pedir el voto para cargos de gobernador, presidentes municipales y ayuntamientos, senadores de la República, diputados federales, diputados locales y el propio presidente de la República. Ese cargo está a concurso, digamos, en 2024, que es cuando termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y van a tocar la puerta. Estos que acaba usted de escuchar, que dicen que hay que proteger a las minorías de los atropellos de las mayorías, son los que van a ir a tocar su puerta. Oye, vota por nosotros. Los que van a inundar las redes con publicidad en contra del gobierno, pero sin propuestas propias. Esos son los que van a ir a pedir tu voto. Los que van a inundar las pantallas de televisión, las señales de radio, los medios digitales, esos que hoy les vales madres, esos van a ir a pedirte el voto. Los que no pagaban impuestos, los que votaron en contra de los programas sociales, los que a los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar los llaman ninis, los que dicen que los programas sociales, esos apoyos, esos empujoncitos que se necesitan, son un tiradero de dinero y una compradera de votos para los cargos de elección popular.
Esos son los que van a irte a pedir el voto. No los escuches, no los tomes en cuenta. Y estate pendiente de lo que aquí publicamos y en todos los medios digitales alternativos para recordarnos quiénes son. A que nadie de los que estamos aquí se acordaba de lo que dijo el tarado de Luis María Aguilar, de que hay que proteger a las minorías de los abusos y atropellos de las mayorías. A que nadie se acordaba que ese señor, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que para que los jueces, los ministros, los magistrados, los guardianes del Estado de Derecho del Poder Judicial fueran rectos, derechos, honestos entre sus decisiones, tenían que cobrar millonadas de pesos, que no son prebendas ni privilegios, que son recursos necesarios para mantener intacta la vara de la justicia. Chingue. Ya.